Desde el comienzo de los tiempos existió la necesidad de representar y registrar el tiempo. A esa necesidad los estudiosos le llamaron calendario. Así es que si usted quiere una escueta definición de calendario, es el sistema que registra y representa el tiempo. Pues bien, cada calendario es un reflejo de la cultura de los distintos pueblos. De ahí que haya o conozcamos más de una docena de calendarios. Hablo de el calendario chino, el calendario maya, el calendario egipcio, y puedo seguir con la larga lista. En todos los casos está implícito en ese sistema dos cosas: las estaciones del tiempo de esa cultura y la religión. Es como si el registro y la representación del tiempo son parte de la religión y de las estaciones de cada cultura. Bueno, entre toda esa larga lista llegamos hasta el que nosotros usamos, el cual se llama gregoriano. Sé que tendrán la inquietud, bueno, pero si a los otros se les llama tal cual su país de origen, ¿por qué el nuestro se le llama calendario gregoriano? Es simple, es en honor al promotor de este calendario, que fue el Papa Gregorio XIII. No es importante su historia, solo acoté al respecto porque sé que los más acuciosos de ustedes tendrían la inquietud. Ahora, si estas distintas civilizaciones tuvieron su propio calendario hasta llegar al nuestro, debemos deducir que Israel también usaría su propio calendario. Y cómo no, si Dios dijo que serían una nación santa, es decir, una nación diferente a las otras naciones. Y si ya les expliqué que los calendarios de las otras civilizaciones están íntimamente vinculados a la religión de estas, estoy de forma implícita y ahora explícita diciendo que esos calendarios tienen orígenes paganos, que su religión es pagana y todo gira alrededor de sus divinidades. La consecuencia nos hace deducir, bueno, Israel debía usar un calendario diferente. Y en efecto, así sucedió. Ahora, hay algo en común con los otros calendarios, que su religión y sus estaciones. Estoy diciendo que así como las otras civilizaciones fundamentan el registro del tiempo en honor a su religión y a las estaciones del tiempo, bueno, así Israel registró y representó el tiempo en honor a las estaciones y a su Dios. Ahora, lo que sí marca abismal diferencia es que este calendario lo diseñó nuestro Dios, porque gira alrededor de las festividades más importantes que Dios demanda de esa nación santa. Yo diría que esto no debería sorprendernos demasiado. Voy a usar una burda ilustración, pero creo que va a ser útil. En nuestro país, nuestro calendario, aun si antes no repararon en ello, está íntimamente vinculado a la religión
y a las estaciones del tiempo nuestras. ¿De veras, pastor? Sí, nótenlo. Semana Santa. Nadie pondrá en duda que es una de las festividades más importantes de este país y que es religiosa. Ahora, ¿qué marca en cuanto al tiempo Semana Santa? Lo que estamos sufriendo, calor. No es uno quien ha dicho hoy por hoy, ay, el calor y el sol de este mediodía parece que es el sol de Semana Santa. En efecto, lo que sucede es que con el fenómeno del niño, la niña y todos los demás, bueno, los tiempos están cambiando, pero los que tienen mi edad deben recordar que una de las cosas que caracterizó Semana Santa era el insufrible calor. Y por ello, las visitas a las playas. Bien, la segunda fiesta importante de nuestra identidad es agosto, también religiosa. Y la pregunta, en cuanto a estaciones, ¿qué marcaba agosto? Digo marcaba porque todo ha cambiado en cuanto al tiempo, pero ¿qué es lo que marcaba en ese entonces? El fin de la época calurosa y la víspera de un clima más fresco. Recordarán hace 30 años la emoción para todos nosotros al llegar septiembre, porque era el anuncio de los vientos de octubre, una época enriquecedora en cuanto a clima y en cuanto a un montón de cosas más. Y finalmente, Navidad, también fiesta religiosa y que marcaba la época de frío para nuestro país. Bueno, ya les dije, en cada país, aun cuando el calendario nuestro no pareciera reclamar autoría ni originalidad en el mundo, gira alrededor de las estaciones y de la religión. En forma paralela e ilustrativa dije que exactamente eso sucede con Israel. Y las fiestas nacionales en la cultura hebrea son diseñadas por Dios. Cada una de ellas tiene un significado especial y cada una de ellas marca algo del año agrícola. Si nosotros tuviésemos las 4 estaciones, si nosotros conociéramos un poco más sobre el calendario lunisolar, si nosotros tuviéramos el tiempo y profundizáramos en cuanto a los solsticios de invierno, si quisiéramos ir allí, no podríamos dejar de sorprendernos de el vínculo de estas fiestas en honor a la agricultura y en honor a su religión. Con razón los agrónomos tienen el estribillo: sin agricultura no hay comida. Es una forma de decir, bueno, todo gira en el calendario en honor a Dios y a la naturaleza que Dios creó. La pregunta ahora que nos reviste de emoción es, ¿y esas fiestas nos atañen en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. Las debemos cumplir, bueno, de acuerdo a la interpretación propia de dichas fiestas. Y eso es lo que Moisés está haciendo en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Le está diciendo a la generación que está por entrar a la tierra prometida: oigan, estas fiestas deben guardarlas. Tienen un significado especial, pero aún más boquiabiertos vamos a quedar
cuando les demuestre que también tenían un significado profético y que cada una de ellas era un anuncio respecto a la vida y resurrección y el reino del Mesías príncipe. Pero bueno, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Fiestas Anuales. Vayan a Deuteronomio capítulo 16, no pasen de largo que estamos estudiando las leyes que se derivan del Decálogo. No son secundarias, son específicas. Capítulo 16, libro de Deuteronomio. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1 y otros que les voy a mencionar. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua. Paren, el mes de Aviv en el calendario hebreo es lo que para el calendario gregoriano significaría la mitad de marzo y de abril. Así es que está diciendo que entre marzo y abril del mes gregoriano celebrarían la Pascua. Sigo. Porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto y sacrificarás la Pascua. Y dice un poco más. Ahora vayan hasta el versículo 13. En casa tienen que leerlo completo el capítulo. Verso 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha. Verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Dios escogiere. En 3 ocasiones. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Paren. Otra vez, una ilustración paralela. Voy a parafrasear de nuevo el verso 16. 3 veces al año, todo varón celebrará en el lugar que Dios escogiere. ¿Qué fiestas? Semana Santa, agosto y Navidad. No estoy diciendo que son equivalentes. Estoy diciendo que es una ilustración burda de lo que se trataba esto. Bien, vamos a leer hasta ahí y oramos. Señor, te suplicamos que tu gracia nos abrace y podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto al número de las fiestas nacionales en Israel. Van desde el número 7 hasta el número 9 y algunos 10. Algunos de ellos insisten que son 7, simple y sencillamente, que la número 8 y la número 9 son más bien derivaciones de cualesquiera de las primeras 7. Bueno, si ellos, siendo historiadores, aún siguen discutiendo al respecto, necio sería yo si me sumo a esa discusión sin estar calificado. Así es que por asuntos didácticos yo voy a decir 7 son las fiestas judías que nuestro Dios instituyó. Así es que vamos en este estudio a hacer 3 cosas. Número 1, les voy a mencionar las 7 fiestas. No voy a profundizar en ellas y si esto decepciona a alguno de ustedes, me disculpo. No voy a profundizar porque en Deuteronomio no se profundiza. Quien profundiza en las fiestas es Levítico. Y cuando estudiamos ese libro, creo que aún si no lo hicimos bien, sí profundizamos.
Así que si alguno de ustedes se anima y dice, wow, pero me hubiera gustado estudiar un poco más las fiestas, fácil, solo entran al canal de YouTube de la iglesia, buscan Levítico y buscan el sermón de las fiestas. Fueron varios, Ahí pueden estudiar un poco más. Nosotros hoy, yo solo voy a mencionarlas en honor a que son parte de un todo. Y Moisés no tiene interés en mencionar el todo. Él solo menciona una parte. Notarán con sorpresa que en este caso Moisés solo menciona 3. Y por supuesto que vendrá la pregunta, pero ¿y por qué? Bueno, esa será la segunda cosa que haremos en este estudio. Recalcar las 3 fiestas que Moisés resalta y decir el por qué prefirió solo mencionar 3. Finalmente, vamos a mostrar una especie de alegoría que el pastor David Guzik hace respecto a estas 7 fiestas y cómo hay un anunciamiento profético. Cuando vean eso, tendrán, al igual que yo, sorprendernos y decir, wow, vaya que nuestro Dios es maravilloso. Todo está matemática y a detalle totalmente diseñado. Pero bien, empecemos. Paso 1, vamos a mencionar las 7 fiestas nacionales que se recalcan o se resaltan en Levítico. No tendrían que escribirlas, ni tampoco memorizar, porque ya dije, no es Levítico. Voy a ponerlas acá para mencionar luego 3, es decir, Moisés solo menciona una parte del todo. Es mucho más fácil sacarlas de un diagrama. Y al final también verán esa explicación. Así que si seguimos el orden de aparición en Levítico, está la fiesta de la Pascua, luego vendría la de los panes sin levadura. Cuidado que no estoy poniendo fiestas en honor a su importancia. Ya dije, solo es un orden de aparición en el libro de Levítico. La fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, siguiendo con las trompetas, la expiación y finalmente la de los tabernáculos. Bien, voy a advertir algo. Ni en broma, mientras las escribo o intento superficialmente mencionarlas, me pinto como un experto de esto. Debo aclarar que conforme el tiempo ha ido pasando, los nombres y también las costumbres de estas fiestas en Israel han ido cambiando. Lo que yo haré es nada más mencionar lo que aparece en Levítico. De hecho, si alguien vivió en Israel, por supuesto que se sentirá más identificado, recordará estas fiestas. Si alguien es judío, mencionar estas fiestas es mencionar su madre tierra, es mencionar su identidad, es que su corazón vibre, parecido a lo nuestro. ¿Nos sentiríamos incómodos que un extranjero quiera mencionar nuestras costumbres en Semana Santa? Y diríamos, por favor, eso no es así. No es cierto, las torrejas no las hacen con dulce de atado, las hacen con dulce de azúcar, si es que no dije una locura. Como sea,
Yo no estoy intentando llegar hasta esa profundidad. Solo estoy superficialmente poniendo un marco. Ahora, si alguien dijera, pastor, ¿y en qué consistían? Bueno, la Pascua consistía en el sacrificio del cordero pascual, los panes sin levadura, que para algunos está implícita en la de la Pascua, era que debían apartar toda la levadura de sus vidas. Las primicias coincidía con la época de la cosecha y debían llevar sus primeros frutos. La de Pentecostés era 50 días después y se unía a esa celebración de las primicias. La de las trompetas está íntimamente vinculado a todo el viaje nómada de Israel, en donde el sonar de las trompetas tenía distintos significados. Un tono podía significar el llamado a la guerra, otro tono podía significar la reunión alrededor del tabernáculo. Para los judíos, las trompetas, vaya que eran emblemáticas. El día de la expiación era cuando el sumo sacerdote pedía el perdón por toda la nación. Este era un día increíble, y los tabernáculos era una fiesta en donde ellos pasaban la noche o varias noches viviendo en tiendas de campaña, evocando toda esa época en que fueron un pueblo nómada y que viajaron por el desierto. Desde luego, todas estas fiestas tienen un significado espiritual que les vincula con su identidad y con su Dios. Por decirlo así, la Pascua, la noche en que todos los primogénitos de Egipto murieron, y fue el precio de la dependencia de Israel. ¿Saben? Nosotros celebramos el 15 de septiembre. Ellos tendrían que celebrar como el día de su independencia precisamente en el mes de Aviv o en el mes de Nisan. ¿Por qué? Porque en ese día se convirtieron en un pueblo libre. Luego, puedo seguir. Los panes sin levadura era la representación de un pueblo diferente. Todas las demás naciones sacrificaban su comida a sus dioses. Eso era contaminación. Privarse de la levadura era una ilustración de privarse de todas esas costumbres paganas. Y las primicias, dar gracias a Dios por los frutos. Pentecostés se sumaba a eso. Las trompetas, el hecho de celebrar en honor a ese sonido. La expiación, el día en donde Dios perdonaba a todos, o el día en que Dios haría juicio también. Y finalmente, vivir en tiendas de campaña. Cada fiesta de estas llevaba comida, llevaba días de asueto, llevaba un espíritu de alegría y de gratitud. Una época en donde los padres enseñaban a sus hijos sus orígenes, pero sus orígenes en este caso era enseñar amor por su Dios. Oigan, ¿se imaginan qué bonita sería la sociedad en la que nosotros viviríamos si en lugar de 3 vacaciones al año tuviéramos 7? Fantástico, ¿no? Y ya sé que algunos están viéndome de mala gana. ¿Cómo va a creer, pastor, si no quiero ni siquiera Semana Santa? Bueno, la instituyó el Señor. Tampoco debería del todo desanimarnos y pensar, ese parece un sistema un poco liberal y poco productivo. Si mal no recuerdo, los 2 países con menos pobreza y menos desempleo en el mundo
son Finlandia y Dinamarca. ¿Sabe que se acercan a los días festivos de Israel al año? ¿Sabe que el salario mínimo para ellos es de $22 la hora? Y otras cosas parecidas. Y tienen tantos días festivos como la nación judía. Por cierto, no practican la democracia. Ni tampoco diré ahora cuál sistema practican, porque parecerá que lo estoy promoviendo. Solo estoy diciendo, ¿de dónde hemos sacado que los sistemas en los que nosotros vivimos son los mejor diseñados? A lo mejor nunca nos dijeron que no estamos dentro de lo mejor. Pero en fin, ese no es nuestro tema. Solo digo que esto es lo que Dios diseñó. Así que aquí puedo como hacer un paréntesis y decirles, ¿no creen que tenemos un Dios que le apasionan las fiestas? Le encanta que su creación pase comiendo. Y en todas estas fiestas habían bailes. Y tenemos un Dios que le apasiona que nos compartamos regalos, porque si no en todas, en casi todas se compartían regalos. Algunos que son llenos de avaricia se quejan con dar regalo una vez al año. Les iría mal en esta sociedad. Pero los que aman las fiestas estarían felices. Bien, estas son las 7 fiestas. Ahora hablemos de lo que Moisés habló. Solo mencionó 3. Pastor, como usted ya lo leyó, bueno, por eso me estoy adelantando, pero en casa lo van a corroborar. Yo lo voy a repetir. Lean el verso 16. Noten, él solo menciona 3. 3 veces cada año aparecerá todo varón en el lugar que Dios escogiere. Y dice las 3 fiestas. La fiesta, léanmela ustedes y las voy a señalar aquí. ¿Cuál? Panes sin levadura. La de las semanas, que es la misma de las primicias. Y la de los tabernáculos. Él solo está mencionando estas 3. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Él quiere recalcarles que estas fiestas deben celebrarlas en Jerusalén y que todo varón debe ir hasta Jerusalén. ¿Pero por qué discrimina a las mujeres? Bueno, está haciendo referencia de el concepto de organización patriarcal, en donde el jefe de la familia es el responsable y el responsable es el patriarca. De ahí que está diciendo en representación de la familia, porque entendemos que no todos podrán y hacerlo siempre, tendrá que ir y celebrar estas fiestas en Jerusalén. Ahora, los acuciosos de ustedes descubrirán cuando vayan a casa que menciona también la Pascua. Y dirán, el pastor nos dijo que solo mencionaba 3, pero también menciona la Pascua. ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, los estudiosos insisten en que la Pascua es la misma de los panes sin levadura. No todos dicen eso, algunos la separan. Y como ya les dije, no es nuestro asunto de hoy. Basta con mencionar que debían ir y celebrar esto en Jerusalén. Haré otra burda y terrible ilustración, pero útil. Y lamentablemente los que son millennials o los que son abajo de 35 o 40 años, 35, temo que no podrán nunca vivenciar esto y no se imaginan de lo que se perdieron. En ese tiempo
la mayor parte de los que venimos o nuestros papás son oriundos de pueblos en El Salvador y que tuvieron que venir a la ciudad para sobrevivir y se instalaron en la ciudad, nunca rompieron el cordón umbilical. Siguen hasta la fecha amando la tierra donde nacieron y esos pueblos. Pues era costumbre de mis papás en Semana Santa, en agosto y en Navidad ir a su pueblo natal. Eran vacaciones, era época religiosa, era época donde la familia se reunía y el propósito de Dios fue que se compartiera el temor de Dios. Claro, en nuestra cultura no se hacía eso. Pero a pesar de que no hacían eso, sí era una época hermosa. Era un tiempo en donde conocíamos a los primos, en donde 10 o 15 dormíamos en 2 metros cuadrados, si es que se dormía, en donde nuestros papás nos decían que se habían criado frente al palo de tamarindo y que se habían bañado en ese río y que de allí sacaban camarones y podíamos ir y en lugar de camarones conseguíamos piedras, pero ellos decían que habían en ese entonces camarones. Era una época maravillosa. El bullicio de la ciudad, la tecnología, arruinó todo eso. De hecho, hay un montón de millennials que ni siquiera conocen a sus primos, ni les importa conocerlos. Y les puedo asegurar que mientras yo digo que era una época maravillosa, en que los primos decían, mañana nos levantamos a las 4 de la mañana y vamos a ir allá al río y vamos a jugar y vamos a comer con hojas de jocote. ¡Wow! Uno ni dormía pensando que iba a hacer todo eso. Y mientras yo digo eso, sé que los jóvenes dicen, debe estar bien viejo el pastor. Y debo sonarles y parecerles patético, pues les devuelvo el sentimiento, porque los patéticos son ustedes. Y debido a nosotros, por nuestra culpa, ustedes no pueden disfrutar de eso. Porque imagine hoy por hoy, las fiestas significan ir a una playa, gastar dinero, corromperse, pornografía, alcoholismo, cuando pueden ir si es que no viven trabajando. Bien, las fiestas giraban alrededor de toda esa idea y había que ir y recordar lo que significaban esas 3 fiestas y que los varones se alimentaran. Yo nunca he ido a Israel, he leído tanto, pero nunca he ido. Y los amigos que ya han ido a Israel, todos me dicen lo mismo. Carlos, es maravilloso. Es un sentimiento que ni siquiera se puede explicar. Hay cosas que cuando uno las ve, cuando uno las palma, sus vellos se erizan. Bueno, eso es lo que sentían. Y podían ser instruidos en su religión. Todo eso se perdió. Pero ese era el propósito de Dios. Ahora, Moisés les estaba diciendo, no pierdan eso. Irán 3 veces al año, se alimentarán y los patriarcas regresarán e instruirán a sus familias y esto va a estar por la eternidad. Finalmente, dije que haríamos 3 cosas. Ahora vean esto, que para mí me dejó boquiabierto.
David Guzik insiste en que estas 7 fiestas se parten en 2 llaves, 4 y 3. Él insiste en que las primeras 4 eran una profecía de la obra de Cristo en la tierra. Obra de Cristo en la tierra. Disculpen que escriba con símbolos, pero cuestión tiempo. Y que las últimas 3, bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque es más apasionante mostrárselas hasta el final. La Pascua. ¿Quién es el Cordero Pascual? Pues nuestro Salvador, nuestro Señor. Se cumplió, obra de Cristo en la tierra. Los panes sin levadura, Él llevó en su cuerpo el pecado del mundo y quitó la contaminación del mundo. Él cumplió los panes sin levadura y luego la resurrección. Jesús fue la primicia de la resurrección. Y en cuanto a Pentecostés, no solo es la instalación o instauración, si la palabra que dije es correcta, de la iglesia de Cristo, sino que además Él está cumpliendo que todo ese pecado quedó borrado y ahora el Espíritu Santo es el que gobierna su iglesia. Oiga, ¿significa entonces que Dios diseñó todas estas fiestas como el anuncio profético de la obra de Cristo en la tierra? Exactamente sí. Y ahí es donde dije, wow. Oh, pero esto me emociona más, porque las últimas 3 es la obra de Cristo en su segunda venida. Eso significa que no se han cumplido. ¿De qué está hablando, pastor? Véanlo, las trompetas. ¿Recuerdan que cuando el presidente Trump ganó en los Estados Unidos la presidencia, salió una cantidad de artículos y de falsos profetas que decían que él sería la trompeta que hacía falta? Porque hacían eco a la profecía cuando el ángel suene la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo está esperando? Cierto, está esperando el arrebatamiento, pero ¿qué es lo que marca el arrebatamiento? La final trompeta, la fiesta de las trompetas. Luego, el día de la expiación. Este es el gran día del Señor. En ese mismo día, Dios hará justicia y misericordia. Es decir, juzgará a los que van al infierno y llevará a la eternidad a los que creyeron en Él. El gran día. Y finalmente, los tabernáculos. Esta hace eco al reino milenial que Cristo instalará, el cual no es el eterno, porque solo serán 1000 años. Parecido a esa época de los tabernáculos en donde vivían en una tierra que era la antesala. Nosotros hoy por hoy también estamos en esa antesala, porque solo somos peregrinos. Bueno, les dije que esto era para dejarnos boquiabiertos, bueno, los que aman la historia bíblica. Después de haber visto esto, sin tinte religioso, les puedo preguntar, ¿qué dirían ustedes si alguien les cuestiona
y les pregunta, ¿acerca de qué trata el calendario que ustedes usan? ¿El gregoriano o el judío? ¿Acerca de qué trata? ¿Cuál es el tema más importante? ¿Nadie? Se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¡Todo! Aquí hay un solo protagonista, nuestro Salvador. Él es el Cordero Pascual, Él llevó los pecados, Él es la primicia de la resurrección, Él envía al Espíritu Santo, Él vendrá cuando suene la final trompeta, Él expiará este planeta y Él nos hará vivir por la eternidad. Todo se trata de Jesús. Oh, pero sorpréndanse de algo más. La mayor parte del mundo, incluso los que se niegan, usan el calendario gregoriano. Los musulmanes dicen que tienen su propio calendario, pero si usted revisa sus computadoras, giran alrededor del calendario gregoriano. Los chinos dicen igual, pero giran alrededor del calendario gregoriano. ¿Y alrededor de qué gira el calendario gregoriano? Alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Hablemos de forma correcta. Hoy es, ¿qué fecha? Hoy es jueves 13 de mayo del año 2021. Esa no es la forma correcta de mencionar el registro del tiempo. Les diré la forma correcta. Hoy es el 13 de mayo del año 2021, de la era de nuestro Señor Jesucristo. Les guste o no les guste, el mundo entero gira alrededor de esa verdad. Pero no quieren rendir su vida a Jesús. Prefieren decir que seguirá su propio calendario. Como algunos hoy día prefieren decir que seguirán sus propias vidas y que quieren hacer su propia voluntad. Bueno, nuestro Señor nos da libertad de que cada quien decida. Vamos a orar.